locales, les diré, están las bases propias de las revistas, de las universidades, ¿no? Toda universidad tiene su propia base de revistas, ¿ya? Y es que hay algunas universidades que por cada facultad tienen una, ¿no? Ustedes saben que las facultades no necesariamente agrupan solamente una escuela. Pueden tener varias escuelas. Por ejemplo, en San Marcos, la Facultad de Medicina agrupa lo que es todas las escuelas de ciencias de la salud, ya enfermería, obstetricia, tecnología médica, se encuentran en la misma. Y esto permite que tengamos, pues, ¿no? Una diversidad de estudiantes y por lo mismo también de producción científica. ¿Bien? Algo está mal acá, maldito con mi teclado. ¿Cómo está? Se me deja mi trabajo. Estoy complicado. Bueno, mientras que las bases de datos nacionales, tenemos ahí a Cielo Perú, que les decía que es donde se encuentran las 53 revistas de la nacionales, pues, ¿no? Que sí es importante que la conozcamos porque ahí es el primer filtro. Si ustedes leen literatura que no se encuentra, al menos en una base de datos nacional como es Cielo Perú, es muy probable que sea literatura deficiente. Después de las bases de datos nacionales tenemos bases de datos latinoamericanas. Recuerden que bases de datos es como decir bibliotecas, ¿no? Y en las latinoamericanas tenemos el mismo cielo, pero ya englobando a los cielos de otros países. Entonces, el cielo latinoamericano es, digamos, el siguiente nivel, donde también podríamos encontrar otras bases de datos, pero aquí, por si acaso, hay una confusión frecuente. Existen las bases de datos, existe lo que llamamos también repositorios, ¿ya? Los repositorios consiste en páginas donde uno puede dejar depositar, más o menos por ahí viene el nombre, ¿no? Repositorio, donde uno deposita artículos, ¿ya? Y estos repositorios no significan en lo absoluto calidad científica. Uno puede dejar un artículo en un repositorio y seguir siendo de tan mala calidad como en cualquier otro lugar, en una página web individual, ¿ya? Y es que los repositorios ciertamente no tienen un filtro de calidad, ¿ya? Durante la pandemia aparecieron muchos repositorios, ya por si acaso, no es algo infrecuente o raro, ¿ya? No sé por qué no me está dejando el teclado. No es algo infrecuente o raro que tengamos repositorios constantemente, ¿ya? O sea, acceso a estas bases sin que signifique algo de calidad, ¿ya? Mientras que las bases de datos ya mundiales son las que priorizan la calidad sobre el contenido. Y estas, la más conocida, es justamente Scopus, ¿ya? ¿Por qué digo que es la más conocida? Porque a partir de Scopus, nosotros hacemos los rankings mundiales. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? De repente, que determinada revista, determinada universidad se encuentra en las 500 mejores universidades del mundo. Bueno, esto se produce a partir de los rankings que se generan en la base de datos Scopus, ¿ya? Claro, para decir que una universidad está dentro de las mejores universidades del mundo, se tienen que cumplir varios requisitos y también hay un puntaje derivado del cumplimiento de esos requisitos
Ya, por ejemplo, si es que una universidad tiene un egresado que haya obtenido un premio Nobel, le dan un determinado puntaje. Si alguien que tiene un premio Nobel enseña o da clases, también le dan un puntaje. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Si es que hay un egresado que tenga, ¿no? Un premio Nobel, le dan un puntaje. Si es que un profesor tiene un premio Nobel, también le dan un puntaje. Eh, pero eso es algo infrecuente, como se dan cuenta. Lo usual es que tengamos que evaluar la producción científica. Y por producción científica me refiero a la publicación de artículos. Ahora sí me perdieron, ¿no? ¿Ahí me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor. Sí, Escucha, sí se la escucha, doctor. Ya, ¿ven la pantalla? sí, se logra ver las diapositivas. Les decía, eh, los rankings mundiales se producen a partir de los premios Nobel también, pero principalmente de la producción de artículos científicos, y estos solo se cuentan cuando se llegan a publicar en revistas que estén indexadas en Scopus, por lo menos, ¿ya? Pueden estar en otras bases de datos, recuerden que eso es como bibliotecas, ¿no? Una revista puede estar en varias bibliotecas, pero al menos tienen que estar en la biblioteca de Scopus. Y debido a ello, y también debido a que son usualmente muy selectivos, no existen muchas publicaciones peruanas en estas bases de datos. Ahora, dentro de Scopus también hay niveles, ¿ya? Hay niveles que van a dividirse en cuartiles. Nosotros diremos que las revistas que son las mejores se encuentran en el cuartil 1, las que son intermedias, cuartil 2, intermedias abajo, cuartil 3, y las peores, aun cuando son seleccionadas, son cuartil 4, ¿ya? Pero siguen siendo buenas, ¿no? Solamente que no son lo mejor de lo mejor, pues. ¿Okay? Entonces, para que una universidad entre al ranking, solamente para que entre al ranking, tiene que tener por lo menos 200 publicaciones por año. Lamentablemente se dan cuenta que la Andina no ha logrado entrar hasta el momento a un ranking porque no ha tenido más de 200 publicaciones por año, ¿no? Y es que es difícil, considerando que la comunidad académica de la Andina es tan grande, tener 200 publicaciones debería ser fácil, ¿no? Pero es difícil si es que la cultura de investigación peruana todavía no se desarrolla, y esto es básicamente porque no se entiende lo que es comunicar artículos científicos. El objetivo de esta clase no es tanto enseñarles a escribir un artículo. Para eso hay cursos, yo he dado varios cursos de muchas sesiones, ¿ya? Y talleres y todo esto, pero lo que sí tiene como objetivo es mostrarles un poco de la anatomía de lo que es un artículo científico. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lean un artículo puedan decir tales partes corresponden o tales partes deberían estar en el artículo. Y así sea más fácil identificar qué es lo que le falta al artículo y por lo mismo dónde podría equivocarse el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sesión es, reitero, anatomía de un artículo científico.
Doctor, pudimos ver el mensaje, pero no se escucha, creo. Listo. Ahí se ve ¿se ven las diapositivas? Sí, doctor. Ya, listo. Esto más o menos se los presenté en la sesión anterior, ¿ya? Las cartas de un artículo, eso ya es una estructura que tiene más para el momento tiene casi 100 años, ¿no? Bueno, un poco más quizá, ¿ya? Desde que fue implementada y aceptada por la comunidad científica. Nosotros vamos a tener obligatoriamente que colocar estas secciones. Un título con resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y las referencias, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos el título y el resumen. Verán, existen muchas formas de escribir un título de un artículo. Un título usualmente se pide que sea no como los títulos de tesis. Los títulos de tesis son muy descriptivos, que son con mucho texto. Nosotros preferimos un título que sea atractivo. No que sea un título como si fuese una propaganda, ¿no? De algún comercial, ¿no? O algún título periodístico, ¿ya? Se procura que sea un título que, si bien sea atractivo, no deje de ser de una connotación académica. Ahora, hay títulos muy variados donde, por ejemplo, podríamos ya indicar los resultados y eso sería como dar un spoiler de una película, ¿no? Nosotros no tenemos problemas con que pongamos a veces algún resultado en un título, pero se prefiere manejar el título con una descripción un tanto académica, sin resultados de por medio, más bien mostrando la relación de las variables que vamos a analizar. Ahora, ese es el título. La introducción de una investigación, de un artículo científico, es lo que también conocemos como la justificación de la investigación. Es el por qué se hizo la investigación, ¿ya? Y eso también es importante, ¿no? Nosotros cuando leemos un artículo, buscamos que rápidamente entendamos por qué se hizo la investigación. Y rápidamente me refiero a que en 2 párrafos ya deberíamos saber por qué se hizo la investigación. Y es que recuerden, cuando uno lee un artículo es porque está interesado en ese tema. No es un neófito en el área, ¿no? Necesitamos ya algún conocimiento de base. Si yo quiero conocer sobre el tema, busco artículos de revisión, busco textos o libros. Pero cuando ya leo un artículo es porque algo sé del tema. La siguiente parte, la metodología, es el cómo se hizo la investigación. Es la receta de cocina, ¿no? Es el manual o el instructivo donde se señalan todos los pasos o procedimientos que llevaron a hacer la investigación. Los resultados es qué encontramos o qué hay de nuevo con lo que estamos presentando. Recordemos que los resultados tienen que ser objetivos, no pueden basarse o tener un juicio de valor de por medio, ¿ya? Tienen que presentarse de una forma de lo más objetiva, sin que alguien esté introduciendo o dando opiniones. Este no es el momento para hacer la discusión. Nosotros presentamos resultados y estos resultados tienen que simplemente describir lo que hemos calculado o hallado y que previamente habíamos dicho que íbamos a obtener en la metodología. Mientras que en la discusión recién es donde viene la parte donde uno dice, ok, ¿para qué sirve todo esto que he investigado? ¿No? O sea, ¿qué es lo que realmente he encontrado?
Entonces vamos a ver rápidamente qué cosa tiene cada parte del artículo. La introducción, verán, es un error frecuente, ¿no? La gente cree que uno debería adornar su texto cuando en realidad un artículo no tiene que tener tanto adorno, ya tiene que ser algo sencillo, escueto, pero elegante al mismo tiempo, ¿ya? Es como vestirse de traje, ¿no? De terno, ¿no? Uno simplemente está llevando un saco, una camisa blanca y una corbata, y con pocos elementos ya está lo suficientemente presentado para cualquier evento. Es que te pongas adornos, que te pongas cosas encima y esto, no somos pavos reales, pues, ¿no? O sea, simplemente presentamos las cosas de manera objetiva, de forma sencilla, para que esto transmita la seriedad con la que estamos trabajando. Les decía, la introducción es la justificación del estudio, ¿ya? Vamos acá a plantear los objetivos de la investigación o la hipótesis de investigación. Una buena introducción es una introducción breve, 3 a 6 párrafos en el peor de los casos, ¿ya? 3 párrafos es bastante, 6 párrafos es cuando se trata de una revista de ciencias generales, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes publican en Acta Médica del Perú, dado que es dirigido a todos los médicos, habrá que aclarar algunos puntos porque el público no necesariamente tiene por qué conocerlo, ¿ya? En cambio, si ustedes, por ejemplo, yo como neurólogo, publico en una revista de neurología, no tengo que explicarle a un neurólogo determinadas enfermedades, ¿no? Eso ya lo tiene que saber. Yo voy a ir directo al contenido objetivo de la investigación, ¿ya? Ahora, muchas veces, y eso es un error frecuente, la gente escribe tal cual habla. Y si se dan cuenta, nosotros cuando hablamos, no solemos respetar una hilación o una secuencia lógica de ideas. Cuando hablamos o cuando intentamos comunicarnos de una persona a otra, solemos tocar un tema y nos desviamos o nos vamos por las ramas o damos vueltas, ¿no? Comenzamos a explicar y explicar dando vueltas y no tenemos una secuencia lógica de los eventos que estamos presentando. En redacción científica, o bueno, en general, en cualquier tipo de redacción, excepto en la mala literatura, en la redacción usual, deberíamos tener secuencias lógicas que se deben ir presentando de forma progresiva y que cada una de ellas esté concatenado con la previa, ¿no? Que nos ayude a entender o a mejorar la idea previa y la idea posterior. Ahora, esta parte también es importante. Recordemos que hay un público objetivo, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de salud o atendemos a un paciente en la consulta, hablaremos de una forma. Cuando hablamos entre colegas, hablaremos de otra forma. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando yo me dirijo a ustedes, si bien yo conozco el tema y conozco muy bien el tema, voy a procurar explicarles con expresiones más sencillas para que también sea entendible por ustedes. Pero si es que yo voy a hablar con mi profesor, por ejemplo, de estadística, voy a tener que emplear lo mejor que sé para que él entienda lo que yo quiero transmitirle y él más bien tendrá que bajar su nivel para que pueda hacerse entender conmigo, ¿no? Y así tendremos que jugar estas situaciones porque el público objetivo es distinto, ¿ya? Yo no voy a dirigirme de la misma forma con ustedes que con los pacientes, que con un público lector a quien no puedo verlo, ¿ya? Entonces, tenemos que hacerlo entendible. Pero al mismo tiempo, y esto es un problema también, tenemos que convencer a nuestro público que nuestro estudio es importante. Y es que quizá ustedes no lo vean tanto así, pero toda investigación debería tener un financiamiento y como financiamiento que recibe debería haber pasado por un concurso o selección de si realmente vale la pena invertir en esa investigación o no. Lo digo porque las tesis que ustedes van a hacer no necesariamente van a cumplir con esos requisitos, ¿no? De que sea una idea que realmente valga la pena invertirse, ¿ya? Ustedes la van a hacer porque es su tesis, ¿no? Pero si la sometiésemos a un jurado que evaluase su pertinencia y por lo mismo
si requiere o no financiamiento, podría que no todas las de ustedes pasen. Incluso podría ser que algunas ideas suyas sí lo meriten, pero la forma en cómo está planteada no lo sea, ¿ya? Así que deberíamos corregirlas y mejorarlas, ¿no? Ninguna investigación debe ser motivo para hacer una revisión del tema, ¿ya? Nosotros no buscamos una revisión del tema, buscamos resolver un problema. Claro, para resolver el problema hemos revisado mucho el tema, pero no es objetivo del artículo, de esas 5 o 6 páginas que vamos a leer, hacer una revisión del tema. Y aquí es un problema con las tesis, ¿no? Las tesis sí tienen que ser una revisión del tema porque ya son documentos anacrónicos, ¿no? Son cosas que ya no deberían existir en el mundo actual, pero lamentablemente mientras sigan existiendo, tiene que hacerse una revisión del tema. Nosotros en un artículo no buscamos una revisión del tema. Asumimos de buena fe que el autor conoce esos temas, ¿ya? Y lo único que necesita presentarnos es el sustento de por qué hace la investigación. Tampoco debe ser una fuga o lluvia de ideas, ¿ya? Para eso están los borradores, ¿no? O sea, el momento en que uno ya plantea el proyecto, ya tiene muy claro qué va a hacer y ha revisado muchísimos documentos que lo justifican. Estoy seguro que a ustedes les han enseñado que, por ejemplo, hacer una introducción o un marco teórico es ir de lo general a lo específico, ¿no? Como si fuese un embudo, ¿ya? Esa es la instrucción tradicional, pero la verdad es que esa instrucción no es consecuente con la forma en cómo se escribe un artículo. Cuando escribimos un artículo, yo intento explicarlo aquí como un juego de golf, ¿no? Yo sé, yo tampoco he jugado golf, pero los que han visto al menos una película de cómo se juega golf saben que el hoyo está súper lejano, así que lo que hace el golfista es lanzar un primer tiro súper fuerte para acercarse lo más próximo a este hoyo y luego ya hace golpes más débiles pero con mayor precisión, ¿no? Entonces el primer disparo como que es fuerte, con poca precisión, y los siguientes son más débiles, pero con mayor precisión, ¿ya? Con el objetivo de llegar a este hoyo. Ese hoyo lo que representa es el vacío de conocimiento. Y entiendan esa expresión, vacío de conocimiento, o sea, lo que nos falta conocer. Recuerden que un problema parte de esta diferencia entre lo observado y lo deseado, pero también parte de la ausencia de respuesta. La ausencia de respuesta es también un vacío, ¿no? O sea, la ausencia es un vacío, ¿ya? Este vacío de respuesta es lo que decimos nosotros como vacío del conocimiento. Toda investigación busca llenar un vacío en el conocimiento, ¿ya? Entonces, este hoyo representa eso, ¿no? El vacío del conocimiento. Y nosotros lo que vamos a intentar hacer es dar de ahí, ¿no? Así que, para presentar la investigación, llevaremos una introducción que deberá ser como un partido de golf. El primer párrafo tiene que ser uno que rápidamente se saltee mucha historia de la medicina, mucha historia o marco teórico, y vaya directo a aquello que no sabemos. El primer párrafo busca mostrar lo que se sabe. ¿Para qué? Para llegar al segundo párrafo, que es lo que no se sabe. Con lo que se sabe y lo que no se sabe, plantearemos lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces son 3 párrafos usualmente, o la estructura usual 3 párrafos: lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que vamos a hacer para solucionar aquello que no sabemos, ¿ya? Esa es la secuencia que se plantea, ¿no? Entonces tenemos esto. El primer párrafo, un golpe violento, lo que se sabe de la pregunta de investigación. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación sobre infarto cerebral, ¿qué sabemos? Que es una enfermedad que trata sobre la segunda comorbilidad, o mejor dicho, la segunda enfermedad con mayor comorbilidad y mortalidad en el mundo. Se afectan tantos millones de personas cada año. Cada 4 minutos una persona está teniendo un infarto cerebral. Una de cada 4 personas van a tener un infarto cerebral si es que supera los 60 años de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero rápidamente en un párrafo planteamos eso. Lo que no sabemos, bueno, por ejemplo, ¿no?
No sabemos cuál es el comportamiento del infarto cerebral en personas a gran altitud, si su recuperación es a la misma velocidad, si es que debido a su proceso de aclimatación a la altura, el comportamiento o la fisiopatología son distintas. Aquellas cosas son el vacío de conocimiento. Ok, entonces, si ya sé todo esto, y eso es lo que me falta saber, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese es el tercer párrafo. ¿Qué vamos a hacer? Indicar cómo solucionaremos ese problema o cómo llenaremos ese vacío de conocimiento, ¿no? Si es que yo digo, no sé cuál es el comportamiento o la fisiopatología del infarto cerebral en pacientes a gran altitud, la pregunta es, ok, ¿y qué pretendes hacer entonces, no? Entonces ahí yo planteo mi objetivo. Entonces mi objetivo será hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, una introducción puede ir rápidamente de un aspecto muy general a algo muy específico, muy puntual, ¿no? Algo que me interese. No estamos perdiendo el tiempo acá dando vueltas o explicando cosas que después no vamos a analizar. Nosotros rápidamente tenemos que describir lo mínimo del marco teórico, pero que sustente el por qué no sabemos estos aspectos. Lo que no sabemos lo plantearemos ahí rápidamente, ¿no? Y esto tiene que entenderse de forma que una persona entrenada diga, ok, realmente esto yo tampoco lo sé, ¿no? Y esto me causa curiosidad, entonces voy a seguir leyendo la investigación. Y el tercer párrafo es, ¿cómo lo voy a resolver? Eso es el objetivo de la investigación. Mi profesora me decía que si una persona ha hecho una buena introducción, basta con el segundo párrafo, ya sabes qué es lo que va a suceder en el tercero, ¿no? O sea, si estás planteando en el segundo párrafo cuál es el vacío de conocimiento, tú mismo te pones a pensar y dices, claro, yo también haría esa investigación y es lo que te encuentras en el tercer párrafo, ¿no? Una secuencia lógica de eventos que te dicen qué es lo que debemos hacer. ¿Hay necesidad de más información en una introducción? No. Si son revistas no especializadas, requieren a veces más información, ¿ya? Pero tampoco necesitamos hacer una revisión del tema, ¿ya? Nosotros vamos a plantear los párrafos de acuerdo a nuestros objetivos. Y recuerden esto, este es un problema también frecuente. Tiene que haber una hilación entre el título, introducción, metodología, resultados y discusión. Todos deben apuntar a lo mismo, al mismo problema, al mismo objetivo. Si tu introducción trata de un tema distinto, ¿para qué la escribes? ¿No? O sea, ¿para qué la lees también? ¿No? O sea, uno lee la introducción esperando centrarse en el tema, pero si su introducción comienza a tocar otros temas, entonces a nosotros no nos va a importar, pues ya estamos sentados en ese momento para resolver este problema y nos están hablando de otras cosas. Me distrae, ¿no? Eso no me ayuda. Igual, si la metodología va a ser distinta a lo que plantearon en su introducción, si los resultados van a ser distintos a lo que yo esperaba según su introducción, si la discusión va a ir por un área distinta a la que habían planteado en su introducción, no tendría sentido leer el artículo. Y por último, el objetivo de una buena introducción es atraer al lector, ya no es aburrirlo. ¿Ya? Así que una introducción muy larga, la verdad es que es aburrida, ¿no? Entonces, en resumen, son 3 párrafos. En el primero planteamos el problema, en el segundo planteamos la controversia o el vacío de conocimiento, y en el tercero planteamos la propuesta o qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? El primero, el problema, es lo que se sabe, la controversia, lo que no se sabe, y el tercero, la propuesta o lo que voy a hacer. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Una buena introducción permite deducir los objetivos del estudio. ¿Ya? Debemos exponer el problema para interesarnos en la solución. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, doctor. ¿Seguro? Sí, creo. Listo. La metodología a mí me gusta porque es la receta de cocina. Verán, cuando yo comienzo a escribir un artículo, en realidad no estoy partiendo de cero, ¿no? Cuando escribo un artículo,
Yo ya hice la investigación, ya hice además la recolección de datos y también ya planteé mi proyecto, que fue con el que conseguí el financiamiento. ¿Ya? Ningún proyecto, o mejor dicho, ninguna investigación sale sin tener un proyecto previo. Ya tenemos que tener un proyecto. Entonces, la metodología en realidad ya la había escrito, porque la planteé en mi proyecto. Y esa metodología tiene que ayudarme a resolver el problema. Pero yo digo que es una receta de cocina porque cuando ustedes ven una receta de cocina, en la receta de cocina no les dice hierva el agua a 100 grados, ¿no? Y esto lo sabremos porque está haciendo ebullición. Sí, simplemente dice hierva el agua hasta ebullir, ¿no? Y ya está. Bien. No te tienen que dar tanta especificación, ¿no? Incluso algunos te podrán decir, ponga el ingrediente en agua hirviendo. Y uno ya entiende que eso es ponerlo en agua a 100 grados. Y sabremos que está a 100 grados porque está ebulliendo. O sea, esto ya es conocimiento general, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la metodología. Hay algunas cosas que no necesitamos colocar porque ya sabemos, o sea, ya entendemos por qué existe, ¿no? Por ejemplo, si es que yo digo, se identificaron pacientes hipertensos. Si eso es algo secundario en mi investigación, yo sabré que el paciente será hipertenso según o basado en alguna guía clínica o en algún criterio diagnóstico, ¿no? Igual, se identificaron pacientes con diabetes. O sea, yo también sé que hay muchas formas de hacer el diagnóstico de diabetes, o al menos hay varios criterios para poder considerar a una persona con diabetes, y no voy a ponerme a explicar en ese momento cuáles son los criterios empleados. La única razón por la cual lo haría es si fuese el ingrediente principal, ¿no? Ahí sí tendría que describirlo con mucho detalle. Pero si es un ingrediente secundario, no tendré que tener tanto detalle en la explicación. ¿Ya? Entonces, más o menos entendiendo cómo es que se arma una receta de cocina, nosotros sabremos que presentarán algunos elementos y luego desarrollarán cómo es que estos elementos se integran para construir el producto que deseo. ¿Ya? Entonces, la metodología necesita brindar información que permita a que cualquier persona, cualquier jurado, evalúe la calidad del estudio. Si ustedes no ponen algo en una metodología, yo no podré saber si es que estuvo bien o mal hecha esa investigación. Por lo mismo, recuerdan la sesión anterior, revisamos un par de artículos y yo les decía cómo es posible que no haya puesto tal o cual cosa, porque no porque se haya olvidado, ¿no? Sino porque al no ponerla, no sé cómo juzgar esta investigación. En una adecuada metodología, describiremos todos los procedimientos que se han hecho para hacer la investigación. Y estos procedimientos a veces son banales, pero otras veces tienen una gran importancia. ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo aplico una encuesta, necesito saber, ¿no?, si la encuesta fue autoadministrada o si el investigador la aplicó y dónde la aplicó. Fue casa por casa, se invitó a los pacientes al hospital, se hizo en un consultorio, se hizo en la sala de espera. ¿Por qué? Porque de esas cosillas, de ahí se desprende después una mala aplicación de una encuesta y por lo mismo una mala recolección de datos, ¿no? Si ese es un punto crítico, entonces tengo que saberlo. ¿Ya? Pero si no lo es, por ejemplo, si es que yo digo, se recolectaron datos de historias clínicas, no me importa si es que los datos los recolectó en la consulta o en el almacén, no en el archivo donde están las historias, si es que lo hizo desde su casa a través de un sistema remoto, no lo sé y no me importa porque eso no va a afectar la calidad de los datos. Si el autor lo llenó mal, lo va a llenar mal en su casa o al frente a frente con el director del hospital, ¿no? Entonces, no importa mucho esa parte. ¿Ya? Entendamos entonces cuándo es que podría ser más o menos importante la información. Y esto es algo que también tiene mucho que ver con la receta de cocina, ¿no? ¿Para qué escribimos recetas de cocina? ¿Por qué tenemos que tener una receta de cocina? Es justamente con la intención de que otra persona con similar formación suya, o al menos elementos necesarios, pueda volver a reproducir esa receta de cocina, ¿no? O sea, pueda volver a replicar lo que hemos hecho. Bueno, la investigación es lo mismo, ¿no?
si es que yo presento mi metodología, significa que otra persona en otra parte del mundo con un nivel de formación similar al mío podría reproducir la misma investigación. No estoy diciendo que lo copien, ¿no? Estoy diciendo que podría juzgarlo y tener todos los elementos para poder reproducir la investigación. Y sobre eso hay muchos, en la historia de la medicina hay mucho de fraude científico, justamente porque hay gente que no siempre reveló cómo reproducir su investigación, ¿ya? Si ustedes buscan, ¿no? Por ahí van a encontrar a algún investigador asiático que terminó publicando a grandes avances en la genómica y que toda la comunidad científica decía, oh vaya, cuánto ha investigado y cuánto ha avanzado, pero por favor muéstrame sus resultados. Los mostraba y decía, es impresionante, ahora muéstrame su metodología. Y él se mantenía un tanto hermético, ¿no? Y cuando su presentación en los artículos era revisada por otros investigadores, decían, oiga, pero con esta metodología yo no puedo reproducir sus resultados, ¿no? A mí no me sale, prácticamente. Y bueno, cuando pasó eso y varios se dieron cuenta de que no podían reproducir los mismos resultados, terminaron reclamándole a este investigador y se dieron cuenta de que en realidad era un fraude, ¿no? De que nunca hizo la investigación según lo que ellos habían mostrado. Y es que, en realidad, cuando ustedes presenten sus tesis, y todos los que hemos hecho investigación nos pasa esto, ¿ya? No es algo personal con ustedes, sino con todos los que hemos hecho investigación. No hay alguien que nos esté vigilando encima nuestro y que diga si es que los datos que hemos recolectado son ciertos o no. Si es que yo pongo que un paciente ponga 18 de hemoglobina, ¿cómo sé realmente que tenía 18 y no 17 o no 16 de hemoglobina? O de repente tenía anemia, ¿no? Yo simplemente modifiqué su resultado, ¿no? Y ustedes dirán, pero ese resultado se puede verificar en una historia clínica. Ok, pero ¿quién va a verificar ese resultado realmente? O sea, si yo trabajo o hago un estudio con 5.000 pacientes, ¿quién va a verificar que esos 5.000 datos, recuerden que cada paciente puede aportar 20 o 30 variables, ¿no? Hayan sido correctamente recolectados, ¿no? ¿Cómo sé que no me están engañando? Que no hayan manipulado los datos. Y ahí parte el principio de buena fe. Toda investigación se hace basado en el principio de buena fe. Y ya les expliqué en la primera sesión, ¿no? O en la segunda. Nosotros aceptamos y creemos que los investigadores son honestos y que nos están mostrando resultados reales. Y por eso es que se terminan publicando investigaciones que con el tiempo terminan siendo fraude, ¿ya? Y basados en este principio de buena fe, es que también tenemos gente que se aprovecha y comienza a presentar que ha hecho investigaciones que nunca ha participado, pero bueno, pues son personas fraudulentas, pero bueno, es lo que existe, ¿no? Es quizás la debilidad de la investigación. Nosotros actuamos pensando en un principio de buena fe. Todo lo que ustedes me presenten, todo lo que ustedes hagan, cuando sea el momento de presentar sus tesis, yo les voy a creer, ¿no? Voy a decir, ok, si me dice que encuestó a 300 personas o revisó 500 historias clínicas, le creeré. No tengo cómo poder juzgar que si eso es falso o no. No obstante, el principio de buena fe es a veces fácil de perderse si es que al evaluar su investigación nos damos cuenta que no es un método reproducible. Si es que vemos incoherencia o inconsistencia en su investigación, diremos que han violado el principio de buena fe y tendré que supervisarlos, ¿no? Y al hacer eso, auditarlos, ¿no? Y al hacer eso, podría darme cuenta que ciertamente manipularon datos, inventaron datos, y eso ya es llevarlos directamente a la desaprobación del curso, ¿no? Entonces, no faltemos a los principios de buena fe. La comunidad científica se basa en eso. Cuando uno pierde su prestigio, sencillamente es algo que ya debería ser expulsado y no después de un tiempo reinsertado, ¿no? Debería ser eliminado de la comunidad científica, ¿no? Porque lo único que tenemos los investigadores para decir que nuestra investigación es cierta es nuestra integridad.
Ahora, existen estos elementos básicos en toda investigación. Un poco lo conversamos en la sesión anterior, ¿no? Lo primero es presentar el diseño. El esquema que yo les mostré de diseños de investigación cuantitativos, cualitativos, dentro de los cuantitativos, experimentales, subobservacionales, dentro de cada uno de ellos, las subsecciones, es una de las tantas clasificaciones que existen. ¿Existen otras clasificaciones? Existen. ¿Existen otras personas que hasta pueden crear su propio diseño de investigación? También, ¿ya? Pero nosotros al menos entenderemos los diseños más clásicos y buscaremos literatura para entender los diseños nuevos, ¿no? Entonces, no nos preocupemos mucho. Aquí es entender cuál es la clasificación para el diseño de la investigación. En población y muestra, sí debemos entender cuáles son los criterios de la población que han sido elegidos, cómo se calculó el tamaño de muestra y cuál ha sido el proceso de muestreo. Aquí también consideraremos los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Las variables, tanto la definición conceptual, operacional y los procesos de medición de las variables, y por último, la parte de análisis, donde señalaremos los métodos y las pruebas estadísticas empleadas, ¿no? Dije por último, porque la parte de ética la pongo aparte, la pongo separada, porque eso es algo que jamás se puede olvidar, ¿no? Eso es algo que ya está integrado a la investigación, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera se puede juzgar. Los otros elementos podrían que a veces faltar o estar a medias, pero la parte ética jamás debería faltar. Entonces, yo les decía sobre el diseño del estudio, existen muchas clasificaciones y si hacen algún diseño nuevo tendrán que presentarlo. Deberán presentar también el contexto de la investigación, o sea, el lugar, el público objetivo y las fechas donde se hizo la investigación. O sea, por fechas podemos poner los meses solamente, no tenemos que poner los días, ¿ya? Sobre población y muestreo, tienen que describir con claridad lo que es la población objetivo. Ya en otra clase hablaremos de las diferencias entre población objetivo, población blanco o marco muestral, ¿no? Hacer o describir el proceso del cálculo del tamaño de muestra. Y acá hay otro problema también con cierta frecuencia, y es que nosotros en el pregrado aprendemos a calcular esta fórmula del tamaño de muestra para poblaciones finitas e infinitas, ¿no? Es una fórmula que es z al cuadrado por p por q entre e al cuadrado, ¿no? Eso es para poblaciones infinitas y que tiene un factor de corrección para poblaciones finitas, ¿no? Esa fórmula no sirve, ¿ya? O sea, esa fórmula solo sirve para el cálculo de una proporción. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál es la proporción de cusqueños que tienen neurocitosis, pueden aplicar esa fórmula, ¿ya? Y les va a salir aproximadamente 330, 340 personas. Esa es una fórmula así muy usada, así que casi siempre nos sale ese valor. Si la ajustan por el tamaño de la población, podría salir de 370, 380, ¿ya? Considerando que estamos hablando de los cusqueños, ¿no? O sea, de una población bastante grande, ¿no? Entonces, tendremos esta fórmula, pero solo les va a permitir calcular lo que estamos buscando, la prevalencia de personas con neurocitosis en Cusco, ¿ya? No sirve para ver qué factores están asociados a una peor evolución, qué factores están asociados al desarrollo de epilepsia, ¿no? O a crisis epilépticas, ¿no? ¿Qué factores están asociados a una mayor infestación por neurocitosis? No le sirve para ningún cálculo de asociación. Solo le sirve para ver prevalencia de neurocitosis, porque ahí solo estoy calculando una proporción. Si yo quiero ver factores asociados, tendré que calcular dos proporciones y la relación entre ellas. Así que no sirve esa fórmula. Y dado que las tesis que van a hacer ustedes ya les exigen que siempre sea de asociación, entonces esta fórmula no les va a servir a casi nadie. ¿Ya? Casi nadie, ¿no? Entonces tenemos que corregirla, ¿ok?
Ahí es un problema porque ustedes van a calcular fórmulas pensando en 300 pacientes y a veces la población que requerían era del doble o del triple, ¿ya? No estoy hablando de miles, ¿no? Puede que sea simplemente el doble y les va a salir un resultado no significativo. Y dado que les salga un resultado no significativo, van a pensar, mi tesis no puede ser así, no tiene que salir siempre significativo, si no, no me gradúo. Y van a manipular datos, ¿no? Ahí es donde ya entra la parte de integridad. Lo digo porque lo he visto muchas veces, ¿no? O sea, los alumnos vienen y yo digo, oye, ¿cómo con 300 pacientes? Primero tu fórmula está mal calculada. ¿Cómo con 300 pacientes obtuviste un resultado significativo si es que aquí era muy marginal la diferencia según tu literatura? No, es que a mí me salió porque, mentira, ¿no? O sea, detrás estoy viendo ya una falta, pero nuevamente, abogando el principio de buena fe, consideraré que sí lo obtuvo así, pero ya en revisiones después me doy cuenta que había más faltas y que realmente no era cierto, ¿no? Claro, difícilmente alguien desaprueba a un alumno en tesis, pero al menos yo sí propongo que corrija la tesis, ¿no? A veces no necesitamos calcular un tamaño de muestra, a veces podemos trabajar con toda la población, ¿ya? Esto también va a depender del tipo de enfermedad y del contexto en el cual vayamos a trabajar, ¿no? Si es que es una enfermedad poco frecuente y en el hospital ya tenemos... Ouch. Basura de computadora. Ouch. Disculpen chicos, se fue la señal, ¿sí? Está bien, Se doctor. escucha, Doc. Ya, un ratito, esperemos unos minutos. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. A ver, vamos a seguir. Que realmente dentro de las tantas limitaciones que uno tiene cuando va al extranjero, es también que no trabajas con tus equipos. Es un fastidio total porque no puedes confiar en lo que te dan, ¿no? Lo que te ofrece. La señal se corta, se va, en fin. Imagínense que una clase uno tiene dificultades con procedimientos y otras cosas, es peor todavía. Listo. Es decir, nosotros debemos considerar
a veces trabajar con toda la población. Y esto entiéndase que cuando nosotros hacemos un cálculo de tamaño de muestra, lo que buscamos es sacar inferencias estadísticas, ¿no? Inferencias dirigidas a la población. O sea, de la muestra inferimos lo que va a pasar con la población. Pero cuando trabajamos con toda la población, ¿hacia dónde va dirigida nuestra inferencia? O sea, ¿hacia dónde creemos que vamos a calcular algún tipo de inferencia estadística, ¿no? Si hemos trabajado con toda la población. Cuando ustedes ven intervalos de confianza, es porque el valor real de la población se encuentra en ese intervalo de confianza. Pero si hemos trabajado con toda la población, ¿no se entiende en el caso que con toda la población debería ser el valor total? Ya no necesitaría intervalos de confianza. Bueno, ahí hay un truco, ¿no? Que si bien nosotros podemos decir que es una inferencia basada en una población, la verdad es que también esa población no es tan real, ¿ya? O sea, nosotros decimos, he trabajado con todos los pacientes del hospital, así que la población es la población hospitalaria. Eso no existe como tal, ¿ya? O sea, una población, entiéndase, es aquella que se va a definir en cuanto a espacio y tiempo. Y una población del hospital, si bien todos ellos acudieron a un hospital, no es exactamente que refieran o vengan todos ellos de una misma población, ¿ya? O sea, es como decir una subpoblación, una muestra. Entonces, esa población con la que decimos que estamos trabajando, en realidad no es más que una muestra no probabilística de una población mayor, ¿ya? Entonces, ya lo vamos a discutir en la clase de población y muestreo, pero aun cuando creamos que estamos trabajando con toda la población, no lo es, ¿ya? Es solamente una muestra temporal, más no de espacio, ¿sí? Lo otro es la técnica de muestreo. Verán, y aquí está el otro problema. Nosotros solo podemos trabajar con inferencias estadísticas cuando las muestras provienen de muestreos probabilísticos. Un muestreo probabilístico se caracteriza porque todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, por ejemplo, ustedes son 33, ¿no? Yo necesito capturar a 3 de ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de ustedes sea seleccionado? Bueno, pues, ¿no? O sea, hacemos la división simplemente y decimos, bueno, 3 personas de 33 asistentes. Bueno, ahí tenemos una probabilidad, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo les digo los 3 primeros que ingresaron al aula o los 3 primeros por orden alfabético van a ser seleccionados? Ya no todos tienen la misma probabilidad, ¿no?, de ser seleccionados, ¿ya? O sea, los 3 primeros que ingresaron al aula usualmente son los 3 primeros de siempre, ¿no? Los que llegan tarde casi siempre van a llegar tarde y los que llegan temprano casi siempre van a llegar temprano, ¿no? Entonces, sus probabilidades ya estaban determinadas por otras condiciones. Los 3 primeros en la lista, bueno, pues alguien no puede modificar su apellido, ¿no? Entonces, los 3 primeros en la lista van a ser siempre los 3 primeros, ¿no? Por ahí alguno debe quejarse, por ejemplo, de apellidarse con la letra A o B o con la letra Z, ¿no? Porque van a ser casi siempre los primeros en ser identificados en una lista. Yo a veces también cuando llamo y digo participación de alguien, veo el listado y bueno, pues casi siempre quiero comenzar por la parte de arriba, así que casi siempre voy a encontrarme con la letra A o B. Lo que yo hago a veces es hacer algún tipo de modificación basado en el código o en alguna otra condición, ¿no? Por ejemplo, las notas del examen, ¿no? O participación previa para poder seleccionar y ya no estar siempre eligiendo los primeros de la lista, ¿ya? Pero si es que hago eso, sería un muestreo no probabilístico, ¿no? Porque siempre tendrían probabilidades distintas debido a una condición distinta también. Entonces la técnica de muestreo aquí es importante. Es decir, si el muestreo fue probabilístico, todos los pacientes tenían la misma probabilidad de ser seleccionados, o un muestreo no probabilístico, o sea, pacientes con diferencias en el proceso de selección. Y por lo mismo, con sesgos también en el proceso de selección.
Cuando corresponda, indicar las técnicas de enrolamiento. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos un estudio experimental, estamos invitando personas que después van a continuar con la investigación durante un tiempo determinado y podrían perderse en la investigación. Así que yo deberé señalar cuál ha sido el proceso de enrolamiento, o sea, de invitación, y también el proceso de seguimiento y pérdidas en el seguimiento. Aquí hay una cuestión también interesante. Cuando señalamos a los participantes, debemos señalar los criterios de elegibilidad, o sea, los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Verán, estos no son antónimos, ¿ya? No es que, por ejemplo, yo incluyo pacientes mayores de 18 años y excluyo a pacientes menores de 18 años, ¿ya? Eso es incorrecto, ¿ya? No es la forma apropiada. ¿Por qué? Yo voy a incluir a algunas personas por determinadas características y los sacaré si es que luego de haberlos incluido fallan de alguna manera, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que yo les voy a poner es cuando van a una discoteca, ¿no? El criterio de inclusión de, de las discotecas es personas mayores de 18 años. ¿Y cuál es el criterio de exclusión? A ver, cualquiera de ustedes, denme un ejemplo. Personas menores de 18 años. No, pues estoy diciendo que no. O sea, tú estás siendo incluido porque tienes más de 18 años. ¿Por qué te sacarían de la discoteca? Pues porque tienes menos de 18 años. No entiendes el concepto. O sea, a ver, si tú has sido incluido, es porque tienes más de 18 años. Y una vez que estás adentro, ¿por qué te sacarían? Porque te peleaste. Te embriagaste tanto que te peleaste, ¿no? O sea, ese es, por ejemplo, un criterio de exclusión, ¿ya? O sea, ya fuiste incluido, ya estás dentro de la discoteca y te sacan, te excluyen, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías otra condición, ¿ya? No son antónimos, reitero, no puedes jamás poner como antónimo tu criterio de inclusión y exclusión, ¿ya? Un criterio de inclusión, en una investigación, por ejemplo, tranquilamente, más de 18 años, o entre 18 y 80 años, que tenga historias clínicas completas, que tenga el evento que estoy evaluando, digamos, como parte de su historia clínica, y exclusión, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En los pacientes que yo investigo de infarto cerebral, que tengan inclusión, sería 18 a 80 años, ok. Que hayan tenido un infarto cerebral previo, ok. Que haya sido atendido en el hospital, de acuerdo. Ya, esos criterios de inclusión, ¿no? ¿Y a quiénes excluiría? A aquellos que se les identifica, además, un tumor cerebral. ¿Por qué? O sea, tenía un infarto, pongan 50 años, fue atendido en el hospital, pero además tenía un tumor cerebral. Es una condición que lo excluyo porque está alterando o modificando el fenómeno que quería evaluar. Ya no sé si es que voy a evaluar el infarto cerebral o el tumor cerebral, pues. Entonces, dada esa condición que lo diferencia y lo segrega, de algún modo, prefiero eliminarlo. Sí, Marín. Te escucho, Marín. Marín Sánchez. ¿Qué pasó, Marín? Levantaste la mano y... ¿Pueden decirle a su compañera qué pasó? Ya. Entonces, nosotros tenemos como criterio de inclusión las cosas por las cuales vamos a hacerlo participar, pero los criterios de exclusión serían condiciones que alterasen o de algún modo modificaran su comportamiento habitual durante la investigación. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque si yo quería investigar pacientes con infarto cerebral, ¿no? Y elijo 300,
y de esos 300 hay 2 que tienen además un infarto, un tumor cerebral. Ese tumor no voy a poder yo subanalizarlo para ver si su comportamiento es distinto o no. Además, no era mi objetivo de la investigación. Para eso haría otra investigación de pacientes con infarto cerebral y un tumor cerebral, ¿no? Entonces, debido a que están alterando el desenlace del comportamiento, yo esperaría que en ellos sería peor el comportamiento del infarto cerebral, limitaría mi terapéutica también, ¿no? El pronóstico de vida sería peor, entonces mejor los excluyo para no distorsionar mi investigación. Ahora, sobre las variables, recuerden, también hay muchas formas de clasificarlas, muchas formas de expresarse. Esto de decir variable dependiente o independiente es una forma ya muy antigua, no es algo tan agradable actualmente, ya es una clasificación que ya está dejándose de usar. Solemos decirle variable de exposición y variable de respuesta. Cuando la variable de exposición se da en un contexto experimental, le llamaremos variable de intervención. No obstante, la connotación académica es la misma, ¿no? Intervención o exposición es lo mismo, solamente que se diferencia porque una exposición es en un estudio observacional y una intervención es en un estudio experimental. Pero la variable de respuesta siempre va a denominarse así, ¿no? De respuesta o de desenlace. Tendremos algunas otras variables, como variables de control, confusión, modificadoras, ¿no? Que son variables que participarían de la investigación distorsionándolas. Esto recuerden que se da principalmente en estudios observacionales. En los experimentales no tenemos variables de confusión por este proceso de la aleatorización al inicio, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de las variables. Pero nosotros en una metodología tendremos que señalar los criterios diagnósticos, la definición operacional, los instrumentos que estamos empleando para su medición, la validación de los mismos, el proceso de cómo se llegó a medir a cada participante y los valores de respuesta, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir, no sé, pues diabetes, tendremos que señalar cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes. En nuestra investigación, a quiénes llamaremos diabéticos, ¿no? O sea, la definición operacional es eso. ¿Cómo vamos a llamar en nuestra investigación a aquellos que cumplan con esta definición, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi investigación yo puedo decir, ¿no? Más de 126 de glicemia en ayunas, ¿no? Pero también puedo decir, se considera diabético a aquella persona que fue diagnosticada con diabetes en el hospital, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Por qué yo tendría que diagnosticar a cada uno de ellos? Si ya otro médico le dijo que es diabético, para mí es suficiente, ¿no? Podría ser así. Los instrumentos de medición o validación. Reitero, si es que ustedes dicen, voy a usar un tallímetro, ok, ese es un instrumento, pero ¿tallímetro calibrado o un tallímetro así de pegar una cinta métrica en la pared? Tengo que señalarlo, ¿no? Ahora, sea un instrumento calibrado o no calibrado, ¿cuál va a ser el proceso de medición? ¿Ya? Todas las personas de pie, descalzos, con la espalda adosada a la pared y una tablilla encima de la cabeza para considerar la talla, o cómo es que voy a hacer yo el cálculo, ¿no? Esa es una parte importante también, ¿no? De cómo describir el proceso de medición. Y por último, los valores de respuesta. Bueno, una persona puede ir de 30 centímetros a 2 metros 20, ¿no? En la vida. Pero, digamos que los valores usuales van a encontrarse en un rango ya determinado también, caracterizado por la población o demografía previa, ¿no? Y esos valores son los valores, digamos, crudos o así absolutos. Yo podría hacer una recategorización después y decir, consideraré talla baja menos de 1,50 m, talla promedio 1,50 m a 1,80 m y talla alta de 1,80 m para arriba, ¿no? Entonces, esa es la parte de los valores de respuesta que yo he recategorizado para la investigación. Y por último, en la parte de análisis, señalar cuáles son los procesos estadísticos y
si es que, por ejemplo, si yo decido aplicar una prueba de student, si he comprobado si esas personas, esos valores siguen una distribución normal o no. Ya eso es la comprobación de supuestos para la aplicación, ¿no? Indicar si es que siguió o no siguió para que yo pueda aplicarlo, ¿no? Por ese caso, poco les he hablado, no es objetivo tampoco del curso, pero cuando uno hace una investigación transversal, tiene que adecuarse a veces a la estrategia de muestreo. Y es que hay estrategias de muestreo tan complejas que se llaman así, ¿no? Estudio para muestras complejas, ¿no? Y nosotros tenemos que ajustar la estadística según el tipo de muestreo. ¿Ya? Ahora también, si es que yo hago un análisis de un estudio de cohortes, tendré pérdidas en el seguimiento, ¿no? Y estas pérdidas en el seguimiento pueden afectar la investigación de muchas maneras. Así que tendré que hacer un análisis ajustado por pérdidas en el seguimiento. Si hago un estudio de caso control, deben haber escuchado esto, ¿no? Caso control pareado, ¿no? El problema está que escuchamos de ese tipo de estudios, pero no sabemos que para hacer un análisis de un caso control pareado, ya no son cálculos de ORs así de simples o chi cuadrados así de simples, ¿no? Son ORs, chi cuadrados, t student condicionales, ¿no? O sea, son datos que no se pueden analizar el grupo A frente al grupo B, sino que se analiza el caso con el control con el que fue pareado, ¿ya? Y eso le da un tipo de complejidad específica a la investigación que pocos integran en sus estudios, en sus análisis. ¿Sí? Pero les menciono porque a veces uno se mete a hacer esto y dice, calculé un test student y está bien, ¿no? Una nueva y está bien. No, eso no está bien, ¿no? O sea, a veces esos son los elementos básicos, ¿ya? Eso es como decir la sal y pimienta, ¿no? Pero luego, ¿cómo se integra en la preparación? Tiene otro tipo de elementos que a veces, incluso para los que trabajamos mucho en esto, nos resulta complejo. ¿Ya? Así que con cuidado cuando les presenten algún tipo de estudio, ustedes pónganse a pensar si es que esa estadística era la más apropiada o había otra estadística, no porque entendieron que se aplicó chi cuadrado, ya, bueno, estuvo bien. No, no, no. Pregúntense si es que había otra estadística superior o si había cumplido con los supuestos para hacerla, o si es que realmente ameritaba hacerla en ese contexto, ¿no? No siempre va a ser así. Y por último, la parte ética, simplemente señalamos el código de la aprobación, la parte del consentimiento informado, y cómo vamos a guardar los datos, ¿no? La confidencialidad. En conclusión, cuando hacemos una metodología, un investigador de un nivel superior o similar al suyo podría replicarla, ¿ya? Y si repite, la investigación deberían tener resultados similares, ¿no? Eso es consistencia, ¿no? Hasta ahí, dudas, preguntas sobre metodología. Es la parte más larga, pero en realidad es la parte también más importante. Yo no entiendo cómo es que hay tesis de 40 páginas de marco teórico y una página de metodología, ¿no? Eso sí, yo puedo aceptar que alguien escriba 40 páginas de marco teórico, que es copy-pega usualmente, puedo hacerlo, pero lo que no puedo aceptar es que me presenten una tesis de una página o dos páginas de metodología, ¿no? Porque digo, oiga, si una tesis es justamente eso, una investigación, no es una revisión del tema, es una investigación, entonces, como investigación que es su marco teórico debería ser, bueno, lo secundario, mientras que la metodología debería ser lo prioritario, o al menos proporcional, pues, ¿no? Si escribiste 40 páginas de marco teórico, escribiste 40 páginas de metodología, ¿no? Que tampoco es que sea tan difícil, ¿ah? Yo he escrito metodologías de 25 o 30 páginas para algunos eventos, ¿no? Con marcos teóricos de 2 páginas, ¿ya? Eso no lo he cambiado. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas de metodología? ¿Nadie?
pasamos a resultados, ¿no? En los resultados presentamos qué hay de nuevo, ¿ya? La presentación de resultados es describir lo que hemos encontrado, ¿ya? Aquí no vamos a hacer ningún juicio ni comentario de lo que estamos encontrando, ¿no? Simplemente señalamos lo que hemos encontrado. Acá no hay nada de sorpresas. O sea, si es que en la metodología dije, voy a obtener tal cosa, es lo que voy a presentar en resultados. Ah, se me pasó, no puse algo en la metodología. Está mal, pues. O sea, tienes que presentarlo en metodología. Aquí nunca vas a sorprender a tu lector, ¿ya? O sea, tú buscas presentar tus resultados tal cual dijiste que lo ibas a calcular en la metodología. Es una descripción también lógica de lo que estábamos encontrando, ¿no? Primero señalaremos a la población, después el análisis bivariado y por último el análisis multivariado con los resultados ahí específicos, ¿ya? No vamos a intentar confundir al lector presentándolos así, resultado principal primero y después la población, ¿no? Siempre vamos a describir primero la población, después el bivariado y por último ya el multivariado o el análisis de la investigación en sí. Debido a que hay tanta a veces información, vamos a intentar conglomerarla y presentarla de manera que sea fácil de entender por el lector, y eso lo haremos a través de tablas y figuras, ¿ya? Sin excedernos, ¿no? O sea, presentaremos 3 o 4 tablas y figuras en total para toda la investigación. No es como las tesis que presentamos a veces por cada página un resultado, ¿no? Digo, por cada página una tabla, ¿no? Aquí no. Aquí presentamos en una sola tabla todos los resultados de la población, en la siguiente tabla el análisis bivariado y en la última tabla ya los análisis específicos de la investigación que quizás se pueden acompañar de una figura, ¿no? Entonces, 3 o 4 tablas suficiente. Te dan límite de 5, usualmente de revistas, ya 5 entre tablas y figuras. Y debido a que ya estamos presentándolo en tabla, no voy a poner lo mismo en tabla que en figura, y por lo mismo tampoco lo de presentar en texto. O sea, tengo que elegir alguna de las 3 formas. No debo redundar en la presentación de los resultados. Lo presenté en texto, se queda en texto. Si es que me resulta difícil de presentar en texto, lo presento en tabla. Y si la tabla podría ser más fácil de entender o hay un fenómeno dinámico, por ejemplo, un comportamiento de sobrevivencia en el tiempo, entonces lo presentaré en figura. ¿Bien? Esas son más o menos las partes de una presentación de resultados. Describimos a los participantes, hacemos un análisis univariado sobre la exposición, la variable de exposición me refiero, el análisis multivariado, y solo si es que corresponde o se da el caso, haremos un subanálisis de los datos, ¿ya? Esto es algo muy opcional, ¿no? No es necesariamente algo que vayamos a presentar siempre, ¿ok? Y eso es todo, se acabó. Los resultados es la parte, digamos que tiene, es más sencilla para algunas personalidades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comienzo a escribir un artículo, les decía que lo primero que escribo es la metodología, porque ya la tengo hecha y ya es lo que he avanzado, ¿no? He ejecutado durante todo el periodo. Y la segunda parte son los resultados. ¿Por qué? Porque es el cálculo que estoy haciendo, ¿no? Y lo voy presentando así de forma secuencial, ¿no? Entonces, es más, muchas veces he escrito resultados sin que haya terminado la investigación, ¿no? Y no colocado el número como tal, sino así casilleros o la forma en cómo lo voy a presentar, ¿no? Así como el esquema de la presentación de resultados. Y ya cuando llega el momento de analizar los resultados, simplemente comienzo a calcularlos y poner los numeritos, ¿no? Pero la forma en cómo presentarlos ya estaba desde antes, ¿no? Entonces, es la segunda parte que a mí me gusta escribir porque la verdad es que cuando tú ya escribiste la parte de metodología, que es la más difícil para algunos, y la parte de resultados, sin darte cuenta ya tienes la mitad del artículo hecho. Entonces mentalmente te pones a pensar y dices, ok, si ya avancé la mitad, entonces solamente me falta la mitad, ¿no? Ya voy a acabar. Y la verdad es que la presentación de resultados a veces te toma solamente un par de días, ¿no? Y a veces cuando son sencillos, un par de horas. Entonces,
La parte de resultados me resulta más o menos fácil. También debo señalar que a veces he tenido que analizar y analizar y analizar varias veces una misma investigación, pero son pocas veces. Así que metodología yo escribo primero, después resultados, después paso a la introducción, 2 o 3 párrafos, como les decía, y ya tengo 3/4 partes de la investigación escrita, ¿no? Y la última parte es la discusión. Esa sí es la parte difícil, al menos para mí, ¿no? Quizá para alguna otra persona sea más sencilla, ¿no? Reitero, según la personalidad de cada uno, la metodología es para mí sencilla porque simplemente es describir lo que ya hice y resultados es el análisis, pero la discusión es la parte más difícil. Creo que para cualquier persona debería serlo, porque vas a confrontar cuánto es lo que conoces del tema frente a lo que has adquirido con tu investigación. Entonces, ¿qué debemos poner en la discusión? Bueno, usualmente debemos señalar nuestras fortalezas y debilidades del estudio, ¿no? O sea, fortalezas es, mi estudio tiene tales características, se hizo con tal población y es uno de los pocos o de los más innovadores en el área, etcétera. Esas son sus fortalezas. Las debilidades, que el estudio es observacional, ¿no? Es descriptivo de repente, que el análisis se vio limitado por un tamaño de muestra, etcétera. Entonces tendré yo fortalezas y debilidades. Y tengo que señalar las debilidades desde que escribo el artículo, porque no voy a esperar que el jurado se dé cuenta de ellas, ¿no? O sea, si el jurado se da cuenta de ellas y yo no me di cuenta, va a ser algo vergonzoso. Lo que tengo que hacer es yo darme cuenta de esas debilidades y señalar qué hice para poder controlarlas, ¿ya? Entiendes esto como un fenómeno de anticipación, ¿no? O sea, yo leo, sé de mis debilidades y cuando escribo, se las cuento. Prefiero decirlas yo a que me las digan ellos, ¿no? Porque cuando las digo yo, señalaré a su vez cómo es que logré controlarlas y por qué a pesar de tener esas debilidades, mi estudio sigue siendo valioso. ¿Ya? Sí, sí entienden esa parte, ¿no? Porque a pesar de que tengo debilidades o limitaciones en mi investigación, aún vale la pena leerse. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Anticiparme a la crítica. Ahora, la estructura básica de una discusión son 4 o 5 párrafos, ¿no? El mensaje principal, el mensaje secundario, las limitaciones del estudio y las conclusiones y, si se puede, alguna recomendación ahí. ¿A qué le llamamos discusión? Verán, cuando alguien dice, no, voy a discutir con alguien, usualmente lo que está queriendo decir es que se vaya a pelear con alguien, ¿ya? En el término científico, discutir con alguien no es pelearte con alguien, sino es confrontar ideas, ¿ya? Y la confrontación de ideas en un artículo, como no es con alguien directamente, es con la literatura, tú tienes que ser, o sea, tú tienes que discutir contigo mismo, ¿no? Y ese tu otro yo tiene que argumentarte con literatura. Entonces lo que hacemos es, yo tengo estos resultados y yo también tengo esta información, ¿no? Entonces presento mis resultados y presento bueno, ya presenté mis resultados previamente, ¿no? Acá presento solamente lo importante de mi resultado y presento qué dijeron otros estudios. ¿Por qué existirían estas diferencias entre los dos estudios? O sea, si yo encontré 20% de prevalencia y el otro estudio encontró 40%, ¿por qué existieron esas diferencias, no? Entonces, más o menos una discusión diría así, ¿no? En nuestro estudio encontramos un 20% de prevalencia de cistocistosis. Esto difiere con el estudio de tal persona que encontró 40%. Las diferencias podrían atribuirse a que la zona era más endémica o estaba más cerca de zonas endémicas, que había un mayor porcentaje de pobreza, etcétera, ¿no? Entendiendo esa contextualización o explicación, diré, o le daré algún valor al conocimiento que estoy creando, ¿no? Esta diferencia o esta disminución en la prevalencia
calculada nuestra investigación se podría deber a tal motivo, entonces ello podría explicarse por tal o cual razón. Y se acabó, esa es la discusión que voy a presentar, ¿no? Nosotros debemos contextualizar, señalar y presentar cómo es que nuestra investigación podría aportar al conocimiento, ¿no? Y ahí quedó, ¿ya? Ahí quedó y paso a la siguiente idea. No todas las ideas tienen que ser discutidas, solamente las ideas principales y las secundarias que habré yo planteado en mi proyecto como objetivos de investigación, o también aquellas que, sin que me las haya planteado, terminaron teniendo un resultado interesante o que meritaba discutirse, ¿no? A veces nos sorprendemos nosotros mismos, ¿no? Encontramos en nuestra investigación algún resultado que no esperaba, ¿no? Desde un comienzo y que sí vale la pena ser discutido. Entonces, no solamente consiste en repetir los resultados, sino que debo presentarlos y ponerlos en el contexto y el estado del arte. Y, bueno, eso es algo ya un tanto antiguo. Proponer conclusiones a partir de cada discusión, formulando recomendaciones, en realidad debería ser principalmente del objetivo solamente principal, ¿no? No de todas las recomendaciones o mejor dicho, de todas las conclusiones que estoy obteniendo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, entiendes esto. Ninguno de nosotros es perfecto, ya, y en eso nos equivocamos muchas veces, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto y por lo mismo ninguna de nuestras investigaciones lo será. Todos nos vamos a equivocar haciendo investigación. Yo me equivoco y bastante. Entonces, es entendible que ustedes también se puedan equivocar, ¿no? O sea, y muchas veces y de una forma a veces más grosera que la que yo me podría equivocar. Por algo uno estudia y se especializa, ¿no? Para equivocarse menos, pero no para dejar de equivocarse. Siempre nos vamos a equivocar. No esperas que, no, o mejor dicho, nadie esperaría o desearía que cometas un error y no te hayas dado cuenta. ¿Ya? Todos esperamos, sabemos que nos vamos a equivocar y también sabemos dónde es más probable que nos equivoquemos. ¿Ya? Así que debemos anticiparnos, señalar las limitaciones, en qué medida nosotros logramos controlar esas limitaciones, o sea, hacer que el error potencial que íbamos a cometer no sea tan grande, sino al menos un error controlado, ¿ya? Y cómo, a pesar de que controlamos en gran medida esas limitaciones, dado que existen, aún en nuestro estudio vale la pena, ¿no? Sigue siendo importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía, ¿dónde vamos a aplicar la encuesta? ¿Va a ser autoadministrada o voy a aplicarla yo? ¿Ya? Ahí está un potencial error, ¿no? O sea, si es que va a ser autoadministrada, no todas las personas van a entender las mismas preguntas, ¿ya? O sea, van a estar escritas igual para todos, pero no todos van a entender lo mismo cuando la lean. Entonces, si no todos van a entender lo mismo, las respuestas también pueden ser distintas. ¿Qué hice yo para controlarla? Bueno, de repente, las encuestas fueron autoadministradas, pero un investigador principal estaba cerca de la persona para resolver las dudas y preguntas, ¿no? Y es que podríamos, cuando hacemos autoadministrado el cuestionario, hacerlo a 50 personas, ¿no? Yo puedo entrar al aula, por ejemplo, y pedirles a todos ustedes que llenen la investigación, la encuesta que estoy aplicando. Y dado que es autoadministrada, ustedes comenzarán a marcar. Bueno, pues yo sé que hay algunas personas que ya no quieren hacer ninguna pregunta. Por ejemplo, en la misma clase me doy cuenta, ¿no? O sea, hay algunas personas que no quieren preguntar nada, ¿no? Que ni siquiera están presentes en el aula, ¿no? Lo mismo puede pasar si es que yo les doy una encuesta. Podrían no importarles participar en la investigación ni resolver ninguna duda, aun cuando la tuviesen. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Plantear alguna técnica o forma en cómo verificar que realmente han entendido las preguntas. ¿Y cómo podría hacer eso? Puedo plantear preguntas invertidas, ¿no? Por ejemplo, en una parte hago una pregunta con una dirección y en la última parte una pregunta con otra dirección.
Y seguro que ustedes ya habrán visto eso en algún test psicométrico, ¿no? Por ejemplo, cuando les preguntan cosas como, si usted encuentra a una niña en la calle, ¿la ayudaría? Y ustedes responderían sí o no. Y más abajo les pueden poner la misma pregunta, pero en negativo, ¿no? Si usted se encuentra con una niña en la calle, ¿no le ayudaría? Y es para responder sí o no. Si se dan cuenta, es casi el mismo, la misma oración y todo eso, pero si están distraídos, podrían marcar la misma respuesta, aunque la pregunta es distinta, ¿no? Solamente cambié, agregué una letra, una palabra, ¿no? A la oración. Y ahí evaluamos nosotros consistencia. Si la misma persona marcó la misma respuesta en los dos contextos distintos o invertidos, entonces la encuesta como que es poco válida, ¿no? Es una persona que ha estado marcando por marcar, ¿sí? Pero si vemos que esa persona marcó de forma invertida cuando la pregunta se presentó de forma invertida, ok, entonces si vemos consistencia en sus respuestas, así que daré validez a su cuestionario, ¿no? Y así, ustedes, estoy seguro que deben haber pasado por test psicométricos donde evaluaban, por ejemplo, tristeza o depresión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted se siente alegre cuando le ponen un contexto. Y más abajo le ponen, y usted se siente triste cuando le ponen el contexto pero invertido, ¿no? O qué tan triste te sientes cuando ves esa cosa. Y qué tan alegre te sientes cuando ves el contexto invertido, ¿no? Entonces, eso es para ver consistencia y nos ayuda a nosotros a controlar algún escenario. Bueno, pues más o menos de eso trata esta parte. ¿Cómo es que nosotros controlamos sabiendo que podríamos equivocarnos en esas partes? ¿Bien? Si yo sé que mi público se va a distraer, si yo sé que mi público no va a estar atento, ¿qué hice yo para controlarlo? Si yo sé que mi instrumento de medición podría fallar o podría ser aplicado de una forma distinta en cada contexto, ¿qué hice yo para poder controlarlo? Si yo sé que introduciendo a 300 participantes en una investigación de 3 meses se perdería al 20% de estas, ¿qué hice yo para disminuir ese porcentaje de pérdida? Bien. Ahora, yo dije 20% y al final perdí 10%. Ok, debido a que controlé las variables y todo esto, o el escenario, tuve menos pérdida de la que yo había calculado, pero aún así tuve pérdidas. ¿Por qué leería el estudio si tuve un 10% de pérdidas? Ahí es donde el autor tendrá que señalar cómo es que a pesar de estas limitaciones, cómo a pesar de haberse visto afectado, el estudio sigue siendo importante, ¿no? Y por último, la parte de conclusiones es ¿para qué sirvió el artículo? Ya, o sea, ok, este era mi objetivo, mi metodología, mis resultados, mi discusión. En concreto, ¿para qué sirvió? ¿Ya? Así que debemos tener la misma dirección que estaba ya en el título, en el objetivo, metodología, señalar rápidamente por qué. Y deberé quizás plantear alguna recomendación si es que el espacio me lo permite, pero esta recomendación debe estar ligada directamente al objetivo y a la conclusión de la investigación, ¿no? Por ejemplo, algunos podrían plantear alguna recomendación de diagnóstico cuando el estudio era de tratamiento. O sea, no es una recomendación que vaya ligada a la investigación que yo he hecho, ¿ya? Ni siquiera lo planteé, ni siquiera lo investigué. ¿Cómo es que llego a concluir y a recomendar algo de ese tipo? Bueno, pues las únicas recomendaciones que podemos dar son aquellas que están ligadas a lo que yo he trabajado. Si es que yo no trabajé en esa área, ¿cómo es que puedo recomendarlo? No debería. ¿Ya? Así que en una investigación también, si ustedes leen recomendaciones que no van ligadas a lo que se ha trabajado o presentado en la investigación, tampoco está bien. Entonces, en resumen, los 15 párrafos de un artículo, así ya un resumen de resumen, porque esto es un resumen de un curso. La introducción, 3 párrafos. Párrafo 1, plantea el problema, lo que sabemos del tema.
Párrafo 2, controversia, lo que no sabemos del tema. Y párrafo 3, la solución, lo que vamos a hacer para ejecutar el problema o resolver el problema. En metodología, primer párrafo, diseño con la población, ¿no? Población, criterios de inclusión, exclusión, cálculo de muestra, técnicas de muestreo. La siguiente, variables. La variable independiente o dependiente, variable de exposición o respuesta, ¿no? Cómo se midieron, cómo se categorizaron, cómo se validó el instrumento, etc. Siguiente, análisis. Análisis de datos, manejo de datos, el programa estadístico empleado. El siguiente, ética. El comité que lo aprobó, el registro, la investigación, etc. Siguiente párrafo, resultados. La primera parte, descripción de la población. Mi flujograma del proceso de selección, de inclusión, de repente el proceso de la autorización. Después, la parte de análisis bivariado, ¿no? El análisis multivariado y, si es que corresponde, los análisis secundarios. Y en la discusión, el hallazgo principal, recuerden, se compara, se contrasta y se discute. O sea, presento mis resultados, presento los resultados de otros estudios, indico por qué es que habían diferencias y señalo o concluyo por qué estas diferencias harían o importarían a mi investigación. Esto tanto para el hallazgo principal como para los hallazgos secundarios. Presento las limitaciones del estudio y las conclusiones de la investigación. Y eso es todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, José. Solo para quedar un poco claro, doctor, acerca de la parte en la que hablábamos de criterios de inclusión y exclusión, no son significativamente antónimos, sino que después de aplicar un criterio de inclusión, digamos, este criterio ya aplicado, pasa alguna circunstancia o algo y de ahí ya pasa a ser un criterio de exclusión cuando ya estás dentro, entonces de ahí ya procedes a sacarlo. Exacto. Jamás debe ser un antónimo. Jamás. Y digo jamás porque no podría yo, es que es una cuestión conceptual. Yo no podría excluir aquello que no he incluido. A ver. Vamos a ponerlo de colores. Mira. A ver, aquí está. Población general. ¿Ok? La población general está en el marco azul. Pero yo no voy a trabajar con la población general. Solo voy a trabajar con aquellos que tengan, incluyo a quienes entre 18 a 60 años, imaginemos. A ver, si los que están incluidos son aquellos que están en el área naranja, ¿cómo puedo excluir a alguien que no está en el área naranja? ¿Y quiénes están en el área que no es el área naranja? ¿Sí entienden el teorema de conjuntos acá? Sí, está. Aquí estará el menor de 18, coma, y el mayor de 60 años, ¿no? ¿Sí? O sea, no puedo excluir yo algo que no he incluido. Ahora, ¿a quiénes voy a excluir realmente? A una población más pequeñita, pero que debido a esta situación que tiene, que
yo no voy a poder controlar. Más pequeñita. Excluyo, ¿no? O sea, pues no. Pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque la frecuencia de cáncer en la enfermedad que estoy evaluando de repente es baja, ¿no? Y aún siendo de 3 o 4 personas, entre 300, haría que mis resultados sean a veces confusos. En realidad es una variable potencialmente confusora. Y dado que el tamaño de muestra en esa población es tan pequeñita, no podría yo hacer los análisis que corresponden, ¿no? No podría aplicar phi cuadrado, ¿no? E incluso exacta de Fisher tendría limitaciones. Y dado que en la parte analítica generaría ruido y nunca fue mi objetivo analizar a estas personas, en este estudio decido excluirlas. ¿Ya? Esa es otra técnica de control de errores. ¿Ya? Ya lo vamos a ver después en la parte de población, muestra y de sesgos también. Pero dado que estoy controlándola de esta forma, es una limitación menos. ¿Ya? Sería malo incluirlas, o mejor dicho, no excluirlas, analizarlas con todo esto, porque después, al ser una población tan pequeña, yo no sé si ayudó o empeoró a mi variable de exposición. Y al no saberlo, simplemente mi conclusión estaría limitada. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Se entiende mejor así? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Esta parte de criterios de elegibilidad, este, lo menciono más que nada para ayudarles con sus tesis, ¿no? Porque no, para un artículo difícilmente vamos a ver esos problemas, ¿ya? Usualmente basta con poner los criterios de inclusión, a veces son tan restrictivos que ya no tendríamos que poner otro criterio de exclusión más, ¿no? O sea, solamente poner los criterios de inclusión súper específicos, ya no necesito poner un criterio de exclusión, ¿ya? Por ejemplo, mi estudio puede ser tan genérico como decir adultos jóvenes entre 18 a 45 años residentes de Cusco, sin enfermedad previa, ¿no? Conocida, pues, ¿no? Y ya, se acabó. Puede que no tenga ninguna persona a excluir en mi investigación, ¿ya? O sea, ninguno de ustedes va a tener cáncer o de repente no encontraré alguna enfermedad hematológica por ahí o autoinmune, ¿no? Puede que sí, ¿no? Pero como no los encontré, no tuve ninguna necesidad de excluir a nadie, así que me quedé sin criterio de exclusión, ¿ya? Solamente excluiré si es que realmente es algo que vaya a afectar a mis resultados. Si no, lo puedo dejar ahí tranquilamente. Claro, y también tener presente que si es que voy a excluir pacientes con cáncer, por ejemplo, es porque estoy haciendo una evaluación de cáncer, ¿no? O sea, no puedo yo excluir algo que no voy a medir, ¿ya? Yo puedo decir, ¿no? Excluyo pacientes con una mutación determinada. Ok, entonces, ¿a todas las personas has medido que tengan esa mutación? Porque si es que no, te estás haciendo simplemente diciendo algo que no vas a excluir o no vas a poder excluir, ¿no? ¿Ya? Los criterios de exclusión tienen que ser claros y además medibles en toda la población. Excluyo pacientes hipertensos. Bueno, es porque todos ellos tienen o no tienen diagnóstico de hipertensión, pero todos deben haber sido evaluados para descartar si tienen o no tienen hipertensión. ¿Ya? No puedo yo excluir algo sin haberlo medido en toda la población. ¿Ya? Imagínense, estudio pacientes con cáncer. Ah, ok, y después de unos meses termino la investigación y me entero que uno de los pacientes que yo incluí en la investigación tenía cáncer. ¿Cómo es posible eso? Porque nunca le hice una evaluación, pues, ¿no?
Entonces solamente puedo yo excluir aquello que he correctamente medido en todos, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Listo. Para el siguiente sábado, sí, el siguiente sábado, ok, si no es para el siguiente sábado, es para de este miércoles el siguiente. Vamos a comenzar a revisar artículos. Les voy a enviar 3 artículos para que ustedes los lean, los analicen, los discutan, y podamos comenzar a ya hacer el proceso de lectura crítica, ¿de acuerdo? Entonces, van a ser artículos bastante sencillos en el término de que son fáciles de entender. Van a tener su complejidad, obviamente, porque no son cualquier cosa, ¿no? Son artículos de New England, ¿ya? Pero espero que ya comencemos a discutir artículos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Listo, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta la siguiente clase, doctor. Hasta la Muchas siguiente gracias. clase, doctor. Fíjense.